Continuamos con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com, el espacio que busca difundir, promover y dar un canal de comunicación a todo lo que tiene que ver con el agregado de valor, la bioeconomía, la vaca viva, la transformación de los insumos en el territorio, generando ocupación, generando oportunidades y también multiplicando las exportaciones de Argentina. Hoy tenemos uno de los ejemplos que tienen que ver con esta agregación de valor, que es la cámara de feedlot. Gracias, Fernando, por acercarte y poder contarnos qué está pasando con este formato ganadero que ha crecido tanto en los últimos años. No, por favor, gracias, Fernando, gracias a Agroempresario por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Y en tu descripción inicial describías la actividad, en definitiva, ¿no? Y muchas otras, pero la actividad de la engorda de corral con ese formato agregado de valor, de transformación de insumos y de subproductos y derivados granarios en proteínas cárnicas. Sí, bueno, tradicionalmente la ganadería argentina tenía una etapa de cría, que eran los campos generalmente menos valiosos desde el punto de vista agrícola, una etapa de recría y posteriormente un engorde a pasto, que se ubicaba en algunos sectores de la Argentina, del oeste, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, etc. A partir de la siembra directa y a partir de la oportunidad de avanzar sobre suelos que hasta ese momento no tenían aptitud agrícola, tecnológica, más un ciclo húmedo que se instaló en los últimos años, hubo una restricción respecto de la ganadería, que fue generando un cambio en la concepción. Entre esos cambios está la intensificación, ¿no es cierto? La intensificación a partir del engorde en corral, que está asociado a una agricultura que genere los alimentos que esos animales consuman, ¿no? Contanos un poco este proceso y cómo correcto, la actividad ya, a ver, la cámara tiene 27 años de vida, la actividad en ese proceso que vos mencionás, y 30, 35 años desde que empezó a desarrollarse de esta manera tan importante, vinculado a este proceso creo que son 13 millones de hectáreas aproximadamente que pasaron de la ganadería a la agricultura. 13 millones, es un número sustantivo, ¿no? Generó esta intensificación, no solo en el proceso de engorde, sino también en la cría. Yo digo que la cría fue desplazada, incluso dentro de las mismas zonas, a zonas... Sí, la depresión de salado, no había agricultura, campo, ¿no? Bueno, exacto, a zonas más complicadas de los campos, y eso requiere de alguna manera una intensificación, ¿no? Y una evolución, porque uno ve además la evolución en lo que es la cría y los terneros que hoy llegan a los corrales, y hay un desarrollo importante en todos estos últimos años. Pero yendo a la actividad, y vos mencionabas la zona oeste, bueno, la zona este era la capital del novillo, era América, y sigue siendo, porque en realidad cuando yo miro hoy la cantidad de animales que tenemos en esos, por ejemplo, esos 5 partidos de la esquina de la provincia de Buenos Aires, y sigue siendo de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con más hacienda, el 25% de la hacienda en corrales está ahí, o sea, se intensificó en el mismo lugar, si lo decimos de alguna manera. Pero bueno, un proceso de agregado de valor, de transformación, y mencionabas además una integración con la energía muy particular, y con un proceso que creo que tiene un potencial enorme, que tiene que ver con el mayor uso de los residuos sólidos orgánicos de los engordes a futuro, pensando en la bioeconomía. Creo que hay un potencial ahí para desarrollar, y va a ser eje de los próximos años seguro de esta actividad intensiva, el poder utilizar de manera mucho más eficiente, que ya lo hacen muchas empresas, pero de alguna forma más masiva, todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos orgánicos como fuente de nutrientes para esa misma agricultura que genera los granos para transformarlos luego en proteínas. Hay un link que hay también con el tema de las bioenergías, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de etanol base maíz, estamos obteniendo por un lado el etanol, pero por otro lado burlanda, ¿no? Burlanda, que es un material desde el punto de vista nutritivo mucho más rico en proteínas que el propio grano de maíz, y en general están asociados ambos negocios, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver, el etanol fue, el crecimiento del etanol en Argentina claramente fue otro cambio importante en la industria, justamente por la generación de la burlanda y la necesidad de alguna disposición de esa burlanda, y claramente los animales pueden transformarlo. Lo maravilloso de los rumiantes tiene que ver con esto,
Y bueno, la burlanda hoy es uno de los insumos importantes, más importantes dentro de la nutrición. Por supuesto hay zonas, hay restricciones por fletes, pero es una industria que seguramente, además, cuando el país crezca en el corte en las naftas, tendremos más disponibilidad y tendremos, además del grano que tenemos siempre, más subproducto para transformar en carne. Así que está ese link con la energía muy importante. Y por el otro lado, lo que te mencionaba antes, con toda esa economía circular que mencionaste al principio, relacionado al uso no solo de los residuos sólidos orgánicos que mencioné antes, sino también de efluentes líquidos que pueden ser canalizados y utilizados en fertirriegos, por ejemplo. Ah, bien, bien, un ejemplo bien de economía circular, ¿no es cierto? Bien de economía circular, muy ya tomado por las, por algunos de los estados, digo, estados provinciales, donde se trabaja en eso, el estado de Córdoba ya con una reglamentación para el uso agronómico de residuos sólidos orgánicos, la provincia de Santa Fe intentando también normalizarlo. Creo que ahí hay un camino importante todavía para desarrollar. Y de nuevo, 30 años de la actividad, todavía creo que hay mucho para recorrer y es una actividad, si se quiere, todavía joven y en un país muy complicado y muy especial, digamos, para proyectos de largo plazo, porque todo esto es largo plazo, son inversiones y claramente esperemos que eso cambie acá en adelante para poder potenciarlo de una manera más importante. ¿Qué porcentaje representa hoy el filo en el consumo interno y en las exportaciones? ¿Cómo están? A ver, el engorda corral, tenemos engordas a corrales registrados en SENASA. Cuando yo miro esas variables, si saco las vacas y los toros como animales de refugio de la actividad de cría, nos encontramos con un 40% de participación en la faena que proviene de establecimientos de engorda corral aproximadamente. Ahora, cuando entendemos que además de eso tenemos muchas terminaciones a corral más caseras, muchos productores que terminan su propia hacienda en corrales de estancia, bueno, esas situaciones que también son transformaciones de agregado de valor, aportan igual hacienda de la misma calidad o de calidad similar al consumo. Y cuando miramos las grandes ciudades, la verdad es que uno va a la carnicería y encuentra todos animales terminados, o en su gran mayoría animales terminados en un proceso de corral, ¿no? Y en la exportación, si bien guarda una relación similar, digamos, a la relación general de exportaciones, puede hasta ser un poquito mayor, porque no pasan en general vacas por los engordes, pero lo que vemos es una demanda a futuro y lo que nos transmite la industria, después de las distintas ferias y demás, una demanda cada vez más importante para carne grain-fed y una valorización, incluso en el mercado chino, de carne terminada de corral, buscando una distinción muy particular que tiene que ver con el marmoreo. Marmoleo es la infiltración de grasa en la carne. Sí. Y esa infiltración de grasa en la carne obedece o guarda una correlación muy importante con los días de corral. Entonces es clave y la industria hoy ya no está pidiendo por ahí 120 días de corral, sino 150, 170, buscando más días de corral para buscar ese mayor margen. También tenemos una cuota 481 para la Comunidad Europea, ¿no es cierto? La cuota Hilton, que es a pasto, digamos, y la 481 estrictamente es a corral, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito de esto y qué diferencia está habiendo entre los precios que paga uno y otro? Origen de la cuota 481 tiene que ver con una prohibición de la Unión Europea hacia Estados Unidos de ingresar con carne con promotores de crecimiento, que Estados Unidos los puede utilizar, nosotros los tenemos prohibidos. Esa restricción generó por parte de Estados Unidos la presentación de un panel ante la Organización Mundial de Comercio, panel que termina ganando Estados Unidos, y Europa compensa por haber perdido económicamente durante varios años. A partir del 2012 cambia esa compensación económica por una cuota específica de carne de establecimientos de engorda corral. ¿Qué indica esa cuota? Bueno, esa cuota indica que tienen que ser animales de menos de 30 meses de edad, nosotros eso se certifica mediante dentición en la faena, y con al menos 100 días de dieta de alta energía en el último periodo de vida del animal. Entonces, esos últimos 100 días son en establecimientos de engorda corral. Es al menos 100 días, al menos 100 días. Al menos 100 días, sí. Los 100 días previos a la faena tienen que tener este tipo de dieta. Entonces, bueno, Argentina ingresó en el 2014 a poder participar y aportar dentro de la cuota. Al haber sido dentro de la OMC ese panel, todos los países que cumplan con las condiciones pueden estar participando. Hoy
Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Australia son los países que participan en la cuota. Claramente es algo, o fue algo muy importante para nosotros. Tiene un proceso de reducción actualmente en la cantidad de toneladas por un reclamo que hizo Estados Unidos, y nos lleva hasta el año 2026. Vamos a terminar con 10.000 toneladas nada más de la cuota para repartir entre los países extra Estados Unidos. Pero creo que nos dejó algo muy importante, o más allá de la importancia que sigue teniendo. Hoy claramente la industria, y a partir del 2015, con el cambio de gobierno, donde se empezó a cambiar la mirada hacia los mercados externos, la industria de la exportación empezó a ser parte de los corrales, empezó a tener hacienda en corrales de terceros, entonces la industria tiene parte de la hacienda que va a la cuota. Pero creo que lo importante que nos dejó tiene que ver justamente con establecimientos que aún hoy están pidiendo inscribirse en la cuota, buscando de alguna manera, y ahí es algo que nosotros empezamos hace muchos años como Cámara, tener alguna certificación, empezar bajo un proceso de registros, empezar a trabajar bajo algún sistema de auditorías y ordenarse, ¿no? Ayuda de alguna manera a ordenarse. Y además mostró un producto que, como te decía anteriormente, cada vez es más valorizado, ¿no? Ya no son 100 días, sino que cada vez piden algunos días más justamente por esto del margen. Y en cuanto a valores, para cerrar el tema, bueno, los valores de las últimas ventas son a la carne de 4.200 pesos el kilo de carne de esos animales, versus el Hilton, que debe estar 100 pesos abajo para esos animales. O sea que está arriba. Digamos, Está esto, digamos, sí. A priori parecía que es en contra intuitivo, digamos, pero es así, digamos. Te quería marcar arriba, esto, ¿no? Cuando hablo de los valores de la carne, está abajo, digamos, hablamos de $9.000 la tonelada, pero hablamos de un set de cortes mayor, ¿no? No tiene restricciones de cortes, y además no pagar aranceles, ¿no? La Hilton tiene 20% de aranceles y el 481 no paga aranceles. Claro, es importante. Este año, bueno, me tocó ser parte funcionario y hemos sacado muchas restricciones a la exportación, regulación, etcétera, en un contexto donde el mercado interno está pesado por la caída de la capacidad de consumo de la gente. ¿Cómo sirvió eso para incrementar exportaciones? ¿Cómo estás viendo ese panorama de aquí en adelante? Sí, yo creo que, digamos, que es clave esos primeros pasos que se dieron, que señalan nada más un camino, entendemos, ¿no? Una decisión del Estado de sostener estas políticas. Y es fundamental porque cuando uno piensa en las exportaciones y piensa en las exportaciones de carne de calidad, estamos hablando de procesos largos, estamos hablando de procesos que requieren además continuidad, ¿no? Argentina se destacó por entrar y salir del mercado durante mucho tiempo, justamente por restricciones y por no saber cuál es el horizonte de mediano plazo, ya no hablamos de largo plazo, y creo que tener un horizonte de mediano plazo, de una visión del Estado que mira las exportaciones de esa manera, es clave porque, en definitiva, mencionaste el principal consumidor nuestro, que es el consumidor interno, que hoy está abastecido, más allá de entendiendo que hay un 50% de pobres todavía, ¿no? Pero que hoy está abastecido, que consume una determinada cantidad de proteínas en sus distintas configuraciones importantes como a nivel nacional. Creo que de alguna manera, si queremos generar un crecimiento genuino de la actividad ganadera, ¿no? De volver a pensar en mejorar indicadores y en mejorar el peso de faena, y producir más carne en definitiva, ¿no? Porque estamos produciendo la misma carne que hace ya muchos años. Es vía exportación, es vía de esos mercados que vamos a poder traccionar en la producción. Y es clave. Me parece importante que esas expectativas se vayan plasmando en demanda. Digamos, no me gusta cuando hablamos de situaciones de un crecimiento, Esto se maneja por expectativas del productor, pero cuando las expectativas son exageradas, lo que nos pasa es que generamos un determinado volumen que después cuesta ubicarlo. Entonces, prefiero que esté esa demanda, que esté la industria como la veo ahora, pidiendo y necesitando, y ahí vamos a estar produciendo más. Bueno, es importante cuando hablamos del consumidor argentino tener claro que la media del consumidor argentino es la más alta del mundo en términos de carne vacuna, a pesar de que bajó un poco el consumo en los últimos años, viene bajando.
casi 5 veces la media global, ¿no es cierto? Y cuando sumamos todas las proteínas animales, carnes, estamos hablando de que solo Estados Unidos está por encima del consumo global, que es sumando vacuno, porcino y pollo, ¿no? Y cordero. Esos números son números muy importantes que, bueno, hacen que, tal como dijiste, hacia adelante la exportación sea clave, ¿no? ¿Y qué visión tenés de eso hacia el futuro? ¿Hay mercados, hay mercado de calidad, hay mercado de volumen? ¿Qué estás viendo? Yo creo que hay mercados, por lo menos la industria además lo está. Primero, las expectativas de consumo y las expectativas son importantes para el abastecimiento de alimentos en general. Y lo que transmite feria tras feria la industria es justamente que hay mercado. Y cuando uno habla con varios representantes de la industria frigorífica, la expectativa, la proyección es buena. Y nosotros además, si uno se puede pensar en los distintos proveedores de carnes a nivel mundial y los distintos jugadores, tenemos todo para ganar, digamos. Tenemos unas condiciones increíbles. Yo creo que la cantidad de granos que tenemos, el 60% del maíz yéndose en el barco tal y como se produce, a alimentar animales en otros lugares, bueno, podemos transformarlo acá seguro en proteínas cárnicas, en varias proteínas cárnicas. Creo que ahí hay un potencial de desarrollo inmenso para el país. Me parece que es clave esto que te decía de la proyección de largo plazo, pero también es clave la competitividad, y ahí no puedo separarme de lo que nos pasa en provincias y municipios muchas veces, con situaciones complejas desde lo impositivo, con tasas, con impuestos, con ingresos brutos, bueno, con diversas cosas que suceden, que son clave que se vayan abordando durante estos años para poder generar esa competitividad, ¿no? El costo argentino, le podemos sumar seguridad, le podemos sumar transporte, le podemos sumar un montón de cuestiones que hacen a un costo diferente a nuestros competidores, ¿no? Y a nivel propio de la actividad, también tenemos algunas cuestiones que seguramente hay para mejorar. Creo que es importante todo el desarrollo del comercializar por calidad de carne, ¿sí? Hay pasos para hacer ahí, me parece, desde el tema de tipificación, pero no solo tipificación, que la normativa está, sino cómo trasladamos. Bueno, se está dando ahora el paso de la caravana electrónica, me parece importante, pero nos falta el paso de vincular después esa caravana electrónica al garrón del animal y al bife y a cómo salió ese bife para poder dar marcha atrás y poder potencializar todo eso. Y algunas otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las vacunas. El complejo respiratorio es el principal problema que tenemos en la actividad. Hay vacunas de tecnología mayor a la que usamos acá en otros países, y creo que hay que dar esos pasos reglamentarios para poder acceder, que nos van a permitir no solo ser más eficientes, disminuir la morbilidad en los corrales, sino además usar menos antibióticos, que es una demanda global hacia adelante. Sí, estos días apareció una noticia totalmente distorsiva respecto de las carnes argentinas. En Francia, con el tema de la Unión Europea, hablando de que nos quieren invadir con carnes OGM, llena de hormonas y de antibióticos, ¿no? ¿Cómo es la realidad de Argentina en términos de esto? La realidad es que tenemos los promotores hormonales prohibidos ya desde hace mucho tiempo, muy a pesar nuestro, porque bueno, está probado en ese panel que hay un tema de inocuidad vinculado. Sí. Podríamos tranquilamente usarlo. Creo que el problema de Argentina es justamente tomar decisiones de prohibir y no de segregar y capturar valor diferencial en todo caso, ¿no? Uno podría segregar producciones y la trazabilidad podría ser parte, ayudaría muchísimo parte de para eso, claramente. Pero bueno, entonces, los promotores hormonales prohibidos. Tenemos después el uso de antibióticos, que te digo, podríamos estar mejorando sin duda, pero el productor o la cadena está cada vez más consciente de esta necesidad de uso razonable, de esta situación de antibióticos de uso compartido, ¿sí? Con humanos, que es clave preservar y cuidar. Hemos tenido la prohibición de colistina hace poco tiempo, y creo que, bueno, que está en agenda, que se está trabajando y que se está trabajando además de una manera más holística, o incorporando salud humana,
y salud animal. Sí, una Hablamos salud, de el una concepto salud, de una salud, ¿sí? ¿no? Sí. Pero a nivel estatal, ¿no? Claro. El SENASA, el Malbrán, digamos, creo que están todos trabajando en conjunto. De hecho, tenemos una ley de resistencia a los antimicrobianos desde hace 2 años. Y bueno, creo que hay que continuar en ese camino. Pero sin ser tremendistas, me parece que es importante, hay que abordar el tema y ser exactos y igual en las apreciaciones. OGM no existen. OGM existe. Entonces, todo es una noticia francamente alarmista, falsa, como muchas veces ocurre con los que exageran determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Y finalmente, una vez que tengamos más producción, mejor producción, ¿qué pasa con los mercados? ¿Hay que abrir mercados? ¿Cómo ves esta situación? Sí, yo creo que hoy tenemos pendientes incorporar a Japón arriba de la barrera, clave. Japón y Corea que van de la mano. Japón y Corea clave. Después, más allá de la apertura sanitaria de los mercados, hay mucho para trabajar en la comercialización, en cómo comercializo y en qué tratados hago con los distintos países para llegar con menos aranceles después en el ingreso. Creo que ese trabajo es fundamental porque hace a la competitividad, ¿no? Porque bueno, vos abrís Japón y Corea, igual después tenés que poner un arancel de como 30 y pico %, ¿no? Están lejísimos, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero bueno, creo que el potencial está, se está llegando, como se está pensando en llegar ya con carne congelada de calidad a China, digamos, ya hay algunos canales de comercialización. Y eso creo que va a crecer, no tiene otro canal que el crecimiento para adelante. Y bueno, tenemos que estar preparados, tenemos que ser consistentes, tenemos que ser serios en lo que hacemos. Y creo que es el camino que estamos llevando para adelante. ¿Sos optimista? En ese sentido soy optimista, sí, claramente, soy optimista. Bueno, muchas gracias. No sé si querés redondear con algún otro tema que no se haya pasado. No. En ese optimismo tiene que ver con, creo yo, a ver, es optimismo, pero porque soy optimista siempre, ¿no? Sí. Pero te dije antes que si hay algunas cosas que no hacemos, no vamos a poder. Obvio, ese optimismo hay que acompañarlo con trabajo y con cambios. Creo que se están dando pasos, que empezamos cuando iniciaste vos tu gestión, con estas salidas de ciertas trabas importantes para la exportación, y si ese camino lo sostenemos y lo potenciamos, creo que tenemos cualidades para diferenciarnos con respecto a otros competidores. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Como hemos visto, hemos recorrido varios de los temas que tienen que ver con la producción de carne bovina, las demandas, cómo el mundo o el mercado interno, los sistemas de producción están siendo atravesados por ellos, las demandas internacionales. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de la agenda ganadera y de la industria de la carne con la presencia de Fernando. Y bueno, seguimos entonces con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com.